This instrument, the Desricarnix, would be approximately 2,000 years old. They were made by people of Celtic culture. El Carnix, una trompeta que llevó los sonidos de la guerra durante siglos antes de perderse en las polvorientas páginas de los libros de historia. Cierra los ojos y escucha la melodía inquietante. Es como si casi pudieras oír el choque de las lanzas, los sonidos de una batalla lejana en el pasado. Entonces, ¿qué estás esperando? Vamos a sumergirnos profundamente en la historia de esta antigua trompeta que podría asustar hasta a los oponentes más poderosos. El sonido inquietante del Carnix. El Carnix es un fascinante instrumento de viento antiguo que data de alrededor del 300 a.C., durante la Edad de Hierro. Este período estuvo marcado por avances significativos en la metalurgia y la artesanía, sentando las bases para la creación de instrumentos como el Carnix. A medida que las sociedades evolucionaban, los músicos buscaban maneras de crear sonidos poderosos que pudieran resonar a través de grandes distancias, y el Carnix fue diseñado de manera única para cumplir ese propósito. El nombre Carnix proviene de la palabra gala, que significa cuerno o asta. Este nombre refleja la forma distintiva del instrumento, que presenta un cuerpo largo y delgado que a menudo culmina en una campana con forma de la cabeza de un animal feroz, comúnmente un jabalí. El diseño no solo resalta la habilidad artesanal involucrada en su creación, sino que también sugiere un significado simbólico más profundo, ya que las imágenes de animales a menudo se asociaban con la fuerza y el poder en varias tradiciones antiguas. Durante la Edad de Hierro, el Carnix tenía múltiples propósitos. Se usaba principalmente en la guerra, donde su sonido retumbante podía intimidar a los enemigos y reunir a las tropas. La capacidad de producir una llamada fuerte y penetrante lo diferenciaba de otros instrumentos de la época, lo que lo hacía ideal para señalizar en entornos caóticos. Los tonos profundos del Carnix podían llevarse a grandes distancias, asegurando que su llamada pudiera ser escuchada incluso en medio del tumulto de la batalla. La artesanía involucrada en la creación de un Carnix era intrincada y requería habilidades avanzadas en la metalurgia. Es probable que cada instrumento fuera hecho a mano, lo que significa que no había dos Carnix exactamente iguales. La atención al detalle en el diseño, especialmente en la campana, indica que los fabricantes se enorgullecían mucho de su trabajo. La combinación de arte y funcionalidad en el Carnix ejemplifica las técnicas avanzadas que se estaban desarrollando durante esta era. Aunque el Carnix se asocia a menudo con contextos bélicos, también tenía roles ceremoniales. El sonido profundo y resonante que producía podía evocar poderosas emociones, lo que lo hacía adecuado para rituales y reuniones. El instrumento probablemente jugó un papel importante en los eventos comunitarios, vinculando a la gente con su historia y creencias compartidas. A medida que avanzaba la Edad de Hierro, el Carnix se convirtió en un símbolo prominente de las sociedades que lo adoptaron. Su sonido distintivo y su diseño imponente dejaron una impresión duradera, y no era raro que el instrumento fuera mencionado en los relatos históricos de los observadores de la época. Estas referencias destacan el impacto que el Carnix tuvo en el panorama cultural, sirviendo no solo como una herramienta musical, sino como una representación de identidad y poder. A simple vista, el Carnix es una impresionante obra de arte. Generalmente tenía entre 5 y 6 pies de altura. Hecho principalmente de bronce, presenta un cuerpo largo y delgado que se curva elegantemente. La característica más distintiva del Carnix es su campana, que tiene la forma de la cabeza de un animal feroz. Los diseños comunes incluyen las cabezas de jabalíes, serpientes y otras criaturas que tenían importancia en la mitología y cultura celta. Estas imágenes animales no eran solo para decorar. Tenían significados profundos y reflejaban los valores de la sociedad que las creó. La elección de las cabezas de animales en el Carnix
es particularmente interesante. El jabalí, por ejemplo, era un símbolo de fuerza, valentía y ferocidad en la cultura celta. Representaba el espíritu guerrero y la idea de luchar por la tribu y los valores propios. La presencia de tales imágenes en el Carnix habría servido para inspirar a los guerreros cuando escuchaban su potente sonido en el campo de batalla. Era un recordatorio de su conexión con la tierra y la naturaleza salvaje del reino animal, cualidades que eran admiradas por los celtas. La serpiente, otro motivo común, simbolizaba sabiduría y transformación. En muchas culturas, las serpientes son vistas como criaturas poderosas que pueden representar tanto el peligro como el conocimiento. Al incorporar la cabeza de una serpiente en el diseño del Carnix, los celtas probablemente estaban señalando su comprensión del equilibrio entre fuerza y sabiduría. Esta dualidad es un aspecto fascinante de los sistemas de creencias celtas, donde la naturaleza y la espiritualidad estaban entrelazadas. La artesanía involucrada en la creación del Carnix fue verdaderamente destacada. Los artesanos celtas eran hábiles metalúrgicos que sabían cómo manipular el bronce para crear objetos tanto funcionales como decorativos. El proceso de fabricación de un Carnix implicaba varios pasos, como fundir el bronce, darle forma y luego martillar y refinar meticulosamente los detalles. Los diseños intrincados en las cabezas de los animales requerían un alto nivel de arte, mostrando el talento y la creatividad de los artesanos. Cada pieza era única, contando su propia historia a través de los detalles de su diseño. Cuando piensas en el sonido del Carnix, es difícil no apreciar cómo su diseño contribuyó a sus cualidades musicales. El cuerpo largo y delgado permitía la producción de tonos profundos y resonantes que podían viajar grandes distancias. Esto era particularmente útil en las batallas, donde el sonido del Carnix reunía a las tropas y señalaba movimientos. La forma física del instrumento era tanto funcional como simbólica, sirviendo de puente entre el arte y la utilidad. Los celtas y el Carnix. Los celtas son una de las culturas más fascinantes de la historia antigua, conocidos por sus vibrantes tradiciones, su arte y sus complejas estructuras sociales. No eran un solo grupo, sino una colección de tribus que compartían lenguas, costumbres y creencias similares. El pueblo celta habitaba varias regiones de Europa, particularmente en áreas que hoy corresponden a Irlanda, Escocia, Gales, Francia y partes de Europa Central y del Este. Su cultura floreció desde alrededor del 500 a.C. hasta el 100 d.C. y dejaron un legado duradero que aún podemos ver hoy. En el corazón de la sociedad celta estaba un fuerte sentido de comunidad. Las familias y los clanes formaban la columna vertebral de su estructura social. Las personas vivían en grupos muy unidos, trabajando juntas para cultivar la tierra y compartir recursos. Esta conexión entre ellos era vital para su supervivencia y fomentaba un sentido de pertenencia e identidad. Cada clan tenía sus propias costumbres y tradiciones, pero todos compartían valores comunes, especialmente la valentía, la lealtad y un profundo respeto por la naturaleza. Los guerreros celtas eran muy respetados en su sociedad. Se entrenaban rigurosamente y a menudo participaban en incursiones y batallas para defender su territorio o buscar gloria. El coraje era celebrado, y las historias de hazañas heroicas se transmitían de generación en generación. Los celtas valoraban el honor y el valor, y sus guerreros luchaban ferozmente para proteger su forma de vida. Usaban diversas armas, como espadas, lanzas y escudos, pero también confiaban en el poder del sonido para reunir a sus tropas e intimidar a sus enemigos. Uno de los aspectos más importantes de la cultura celta era la música. Jugaba un papel significativo en su vida diaria y se usaba a menudo en ceremonias, celebraciones y rituales. Los celtas creían que la música tenía una conexión especial con el mundo espiritual y era una manera de expresar emociones y contar historias. Los bardos, que eran narradores hábiles,
Ocupaban una posición respetada en la sociedad celta. Recitaban cuentos de dioses, héroes y ancestros mientras se acompañaban con música, a menudo usando instrumentos como el arpa o la flauta. Estas actuaciones no solo eran para el entretenimiento, eran una forma de preservar la historia y la cultura. Los celtas también eran conocidos por su notable destreza artesanal. Se destacaban en la metalurgia, la cerámica y los textiles, creando hermosos objetos que mostraban sus habilidades artísticas. Su arte a menudo presentaba diseños intrincados inspirados en la naturaleza, incluidos espirales, nudos e imágenes de animales. Esta atención al detalle no solo se trataba de estética, reflejaba sus creencias y su conexión con el mundo que los rodeaba. La artesanía era evidente en los objetos cotidianos, así como en los objetos ceremoniales, destacando la habilidad y el arte del pueblo celta. A lo largo de su historia, los celtas crearon muchas cosas que reflejaban su cultura, pero una de las más notables fue el carnix. Este antiguo instrumento de viento surgió durante el auge de la sociedad celta y se convirtió en un símbolo significativo de la identidad celta. El carnix se caracteriza por su diseño impresionante, que normalmente mide entre 5 y 6 pies de altura. Estaba hecho principalmente de bronce y presentaba un cuerpo largo y delgado que se curvaba elegantemente, terminando en una campana con forma de la cabeza de un animal feroz, típicamente un jabalí o una serpiente. La creación del carnix fue un testimonio de la habilidad y el arte de los artesanos celtas. Requería un profundo entendimiento de las técnicas de metalurgia. Los artesanos comenzaban con láminas de bronce, martillándolas cuidadosamente y dándoles forma para crear la forma distintiva del instrumento. La campana, que asemejaba la cabeza de un animal, fue fabricada con detalles increíbles, capturando el espíritu feroz de las criaturas que representaba. Esta atención al detalle mostraba la conexión entre el instrumento y la cultura guerrera de los celtas. El sonido del carnix era una de sus cualidades más cautivadoras. Cuando se tocaba, producía tonos profundos y poderosos que podían viajar grandes distancias. Esto era especialmente útil durante las batallas, donde reinaba la confusión y el ruido. El sonido retumbante del carnix reunía a las tropas, señalaba movimientos e intimidaba a los enemigos. Imagina estar en una colina cubierta de niebla mientras el potente estallido del carnix resonaba a través del valle, inspirando coraje y camaradería entre los guerreros. El carnix no solo era una herramienta militar, también desempeñaba un papel importante en rituales y ceremonias. La música era una parte esencial de la cultura celta, utilizada a menudo para marcar eventos importantes, conectar con el mundo espiritual y celebrar tradiciones compartidas. El sonido del carnix habría resonado durante ceremonias en honor a las deidades, celebrando victorias o marcando el cambio de las estaciones. El instrumento servía como un vínculo entre el pueblo y sus creencias, reforzando su identidad cultural y su sentido de pertenencia. El carnix en las guerras celta. Para entender el significado del carnix en las guerras celtas, primero debemos observar el contexto en el que tuvieron lugar estas batallas. Los celtas eran una colección de tribus y comunidades dispersas por Europa, particularmente en regiones que ahora son Irlanda, Escocia, Gales, Francia y partes de Europa Central y del Este. Sus sociedades estaban organizadas en torno a clanes, con líderes conocidos como jefes que los guiaban. Estos líderes no solo eran responsables de las acciones militares, sino también de mantener los aspectos sociales y espirituales de sus comunidades. En tiempos de guerra, los celtas eran luchadores feroces y hábiles. Creían en el valor y el honor, a menudo buscando la gloria en el combate. El carnix desempeñaba un papel crucial en la reagrupación de los guerreros e inspiraba coraje en las tropas. El sonido retumbante del carnix podía escucharse a grandes distancias, cortando el caos de la batalla. Cuando un jefe o un jugador designado soplaba en el carnix,
enviaba una señal poderosa a los guerreros, llamándolos a las armas y alentándolos a luchar valientemente. Uno de los aspectos más notables del Carnix es cómo creaba un sentido de unidad entre las tribus celtas. Cuando los guerreros escuchaban el sonido distintivo, les recordaba su cultura y herencia compartida. El Carnix servía como un punto de reunión, un sonido que todos los guerreros reconocían. En el calor de la batalla, este instrumento podía elevar la moral y ayudar a mantener las filas organizadas, permitiendo que los guerreros celtas lucharan como una unidad cohesionada en lugar de como individuos dispersos. El sonido del Carnix no solo era práctico, también tenía un impacto psicológico tanto en los guerreros celtas como en sus enemigos. Las notas retumbantes podían infundir miedo en el corazón de los oponentes, haciéndolos dudar antes de lanzarse a la batalla. Imagina estar en un campo de batalla, escuchando el poderoso llamado del Carnix resonando por el aire. Habría sido un sonido impresionante e intimidante, uno que simbolizaba la ferocidad de los guerreros celtas. Además de su papel en la batalla, el Carnix también se usaba durante rituales y ceremonias que precedían a los conflictos. Antes de entrar en combate, los guerreros celtas a menudo celebraban ceremonias para honrar a sus dioses y buscar su favor. El Carnix se tocaba durante estos rituales, creando una atmósfera de reverencia y conexión con lo divino. Este uso del instrumento reforzaba la idea de que los guerreros no solo luchaban por sí mismos, sino que también formaban parte de un propósito mayor que involucraba a su comunidad y sus creencias. El Carnix era una parte significativa de la identidad celta, y su presencia en el campo de batalla era una forma de mostrar esa identidad. A medida que las tribus celtas enfrentaban a diversos enemigos, incluidos los romanos, el Carnix se convirtió en un poderoso símbolo de resistencia y resiliencia. Los romanos, que se encontraron con los celtas durante sus conquistas, mencionaron el uso del Carnix en sus escritos. Reconocieron su importancia y el impacto que tenía en la moral de los guerreros celtas. El sonido del Carnix era un recordatorio para los celtas de sus tradiciones y su herencia, y desempeñó un papel crucial en sus esfuerzos por mantener su identidad frente a presiones externas. Un famoso relato sobre el Carnix en batalla proviene de los escritos de Julio César. En sus comentarios sobre la Guerra de las Galias, describe la feroz resistencia de las tribus celtas contra la expansión romana. El sonido del Carnix, junto con los gritos de batalla de los guerreros, creaba una atmósfera temible en el campo de batalla. César anotó cómo los celtas usaban sus instrumentos para comunicarse y coordinar sus movimientos, destacando la importancia del sonido en sus tácticas militares. El Carnix no era solo un instrumento, era una parte vital de su estrategia e identidad. Los celtas eran conocidos por su valentía y sus feroces habilidades de combate, y el Carnix mejoraba su capacidad para luchar de manera efectiva. Además de usar el Carnix para reunir a sus tropas, los guerreros celtas también empleaban diversas tácticas y formaciones durante las batallas. Eran hábiles en la guerra de guerrillas, utilizando su conocimiento del terreno a su favor. El Carnix ayudaba a coordinar estas tácticas, asegurando que los guerreros pudieran responder rápidamente a las situaciones cambiantes en el campo de batalla. Con el tiempo, el Imperio Romano expandió su alcance y los celtas enfrentaron crecientes desafíos. A pesar de su valentía y el sonido unificador del Carnix, muchas tribus celtas finalmente sucumbieron a las fuerzas romanas. Los romanos buscaban conquistar e integrar los territorios celtas en su imperio, lo que llevó a cambios significativos en la región. Sin embargo, el espíritu de los celtas no desapareció por completo. El legado de sus tradiciones, incluido el uso del Carnix, continuó resonando en las culturas que siguieron. En los siglos posteriores, el Carnix se hizo menos común a medida que las sociedades celtas cambiaban y se adaptaban. Sin embargo, siguió siendo un símbolo del patrimonio y la identidad celta. Hoy en día, el redescubrimiento del Carnix y su sonido
ha despertado un renovado interés por la antigua cultura celta. Músicos e historiadores se han reunido para explorar los tonos únicos del instrumento, devolviendo su poderoso sonido a la vida. El Carnyx ha encontrado su camino en presentaciones modernas, permitiendo que el público experimente los ecos del pasado y el espíritu de los guerreros celtas. Carnyx de Deskford. El Carnyx de Deskford es uno de los descubrimientos más emocionantes en el mundo de la historia antigua y la música. Desenterrado en la tranquila campiña de Escocia, este notable artefacto ha abierto una ventana a un tiempo muy remoto, revelando la creatividad y el espíritu de las personas que vivieron hace más de 2000 años. La historia del Carnyx de Deskford no se trata solo de un antiguo instrumento, sino de reconectar con nuestros antepasados de una manera que es tanto inspiradora como edificante. En 1816, un agricultor trabajaba la tierra cerca del pequeño pueblo de Deskford, en Banffshire, Escocia. Mientras labraba el suelo, sus herramientas golpearon algo inusual enterrado en la tierra. Al excavar más, desenterró una curiosa pieza de bronce con forma de cabeza de jabalí. Intrigado, pero sin ser completamente consciente de su importancia, este agricultor había encontrado un fragmento de un Carnyx, un raro y antiguo instrumento musical de la Edad de Hierro. Durante años después de su descubrimiento, la verdadera naturaleza del hallazgo de Deskford fue un misterio. Sin el resto del instrumento, los expertos no sabían a qué pertenecía la cabeza de jabalí. Algunos pensaron que podría haber sido parte de un recipiente ceremonial o incluso de un casco. No fue hasta que se encontraron artefactos similares en otras partes de Europa que los estudiosos comenzaron a juntar las piezas del rompecabezas. Se dieron cuenta de que esta cabeza de jabalí tan bien elaborada era en realidad la campana de un Carnyx. El detalle del Carnyx de Deskford es increíble. La cabeza de jabalí de bronce presenta intrincadas tallas, incluidos ojos y colmillos realistas. Algunos creen que la boca podría haber sido diseñada para moverse, o que en algún momento tuvo una lengüeta de madera o cuero, lo que habría añadido un efecto dramático cuando se tocaba el instrumento. Imagina la vista y el sonido de esta trompeta gigantesca, con su cabeza animal reluciente y pareciendo rugir mientras resonaba a través de las colinas. El descubrimiento del Carnyx de Deskford fue significativo porque fue el primero de su tipo encontrado en Escocia y uno de los pocos encontrados en todo el mundo. Esto lo convirtió en una valiosa clave para entender la cultura y las prácticas de los pueblos que vivieron durante la Edad de Hierro. El Carnyx no solo se utilizaba para la música, desempeñaba un papel vital en la guerra y en las ceremonias. Músicos e historiadores estaban ansiosos por escuchar cómo sonaba este antiguo instrumento. En 1993, un músico llamado John Kenny trabajó con expertos para crear una reconstrucción fiel del Carnyx basada en el hallazgo de Deskford y otros artefactos. Utilizando métodos y materiales tradicionales, crearon un nuevo Carnyx, devolviendo su voz a la vida después de haber estado silenciado durante siglos. Cuando John Kenny tocó por primera vez el Carnyx reconstruido, el sonido fue fascinante. Profundo, conmovedor y diferente a cualquier instrumento moderno, permitió que la gente experimentara una parte de la historia de primera mano. La exitosa reconstrucción fue más que un logro musical. Fue un puente que nos conectó con los pueblos de la Edad de Hierro, permitiéndonos escuchar los mismos sonidos que ellos escuchaban. El Carnyx original de Deskford ahora se encuentra en el Museo Nacional de Escocia. Los visitantes pueden maravillarse con la destreza de la campana de cabeza de jabalí e imaginar el instrumento completo tal como se usaba hace miles de años. El museo ofrece información sobre la importancia del Carnyx, mostrando su papel en la sociedad antigua y la habilidad de los artesanos que lo crearon. En los últimos años, el interés por el Carnyx ha crecido. Los músicos siguen explorando su sonido único, y réplicas han sido usadas en presentaciones y grabaciones. Los tonos inquietantes del Carnyx han sido presentados en bandas sonoras de películas y conciertos, demostrando su atractivo atemporal.
Los Carnics de Tintignac. El pueblo de Tintignac se encuentra en el departamento de Corrèze, en el centro de Francia. Aunque hoy en día es un lugar tranquilo, bajo sus campos yacen restos de un pasado rico. Los arqueólogos habían estado explorando la zona durante un tiempo, desenterrando fragmentos que sugerían su importancia histórica. Pero nadie estaba preparado para lo que encontraron ese año. En 2004, durante una excavación dirigida por un equipo de arqueólogos dedicados, se desenterró un conjunto de antiguos artefactos. Entre los objetos habituales como fragmentos de cerámica y herramientas, algo extraordinario emergió de la tierra. Fragmentos de no uno, sino de 7 carnixes. El carnix, para aquellos que quizás no lo sepan, es un tipo de antigua trompeta de guerra celta. Hasta este descubrimiento, se habían encontrado muy pocos ejemplos de este instrumento, y ninguno era tan completo ni tan numeroso como los de Tintignac. Estaba hecho principalmente de bronce y era de gran tamaño. En ocasiones, alcanzaba hasta 6 pies de longitud. A diferencia de las trompetas modernas, el carnix se sostenía de manera vertical, y su campana, la parte por donde sale el sonido, estaba diseñada para asemejar la cabeza de un animal salvaje, generalmente un jabalí o una serpiente. Las cabezas de los animales no solo eran decorativas, tenían un significado simbólico y añadían a la presencia dramática del instrumento. Antes del hallazgo de Tintignac, nuestro entendimiento del carnix era limitado. La mayor parte de lo que sabíamos provenía de textos y obras de arte romanas antiguas que mostraban estos instrumentos siendo utilizados por los guerreros celtas. Se decía que el carnix producía un sonido inquietante y poderoso que se podía escuchar sobre el ruido de la batalla, destinado a inspirar a las tropas e intimidar a los enemigos. Pero sin ejemplos físicos para estudiar, mucho del carnix seguía siendo un misterio. El descubrimiento en Tintignac cambió todo eso. A medida que los arqueólogos desenterraban cuidadosamente los artefactos, se dieron cuenta de la importancia de lo que habían encontrado. No solo había varios carnixes, sino que algunos estaban notablemente bien conservados. Esto era sin precedentes. Los instrumentos habían sido desmantelados deliberadamente y enterrados, posiblemente como parte de una ofrenda ritual o para retirarlos de manera sagrada. Entre los carnixes encontrados, 6 presentaban el diseño tradicional de cabeza de jabalí, pero uno era excepcionalmente único. Tenía la cabeza de una criatura parecida a una serpiente. Esta era una variación rara y añadía una nueva dimensión a nuestro entendimiento del simbolismo del instrumento. El jabalí era un símbolo común de fuerza y valentía, mientras que la serpiente podría representar sabiduría, transformación o una conexión con el reino espiritual. El nivel de detalle en las cabezas de los animales era asombroso. Los artesanos que las hicieron tenían un ojo excepcional para el arte, capturando rasgos realistas en el bronce. Desde los ojos feroces hasta la piel texturizada, cada aspecto estaba hecho con cuidado. Estos no eran solo instrumentos musicales, eran obras de arte. Entonces, ¿por qué se enterraron estos carnixes en Tintignac? ¿Y por qué se desmantelaron antes de ser puestos en el suelo? Estas preguntas despertaron gran emoción y debate entre historiadores y arqueólogos. Una teoría es que los instrumentos fueron ofrecidos como sacrificio a los dioses, tal vez para marcar el final de un evento importante o para buscar su favor en tiempos venideros. Desmantelarlos podría haber sido una forma de liberar su espíritu o de asegurarse de que fueran dedicados completamente a las deidades. El sitio de Tintignac también produjo otros artefactos fascinantes, incluidos cascos, espadas y objetos rituales. Esto sugirió que la zona era un importante sitio ceremonial, posiblemente un santuario donde se realizaban rituales y reuniones importantes. El hallazgo de los carnixes junto a estos objetos reforzó la idea de que la música desempeñaba un papel vital en las prácticas espirituales y sociales de la gente. El hallazgo en Tintignac
Fue una noticia alentadora tanto para historiadores como para entusiastas de la música. Proporcionó una conexión tangible con el pasado y permitió nuevas investigaciones sobre cómo se fabricaba y usaba el Carnix. Con ejemplos reales para estudiar, los expertos pudieron examinar las técnicas de construcción, los materiales e incluso intentar recrear los sonidos que estos instrumentos una vez produjeron. De hecho, se hicieron esfuerzos para reconstruir los Carnixes encontrados en Tintignac. Usando las piezas antiguas como guía, artesanos y músicos trabajaron juntos para construir réplicas. Cuando estos Carnixes recreados se tocaron, los sonidos que emergieron fueron profundos, resonantes y fascinantes, tal como lo describían los textos antiguos. Por primera vez en milenios, los oídos modernos pudieron escuchar la música que alguna vez resonó en los campos de batalla y en las ceremonias. ¿Qué harías si de repente escucharas la melodía inquietante del Carnix en la naturaleza? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por ver otro episodio. Mientras sigues aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.